En esta sesión vamos a responder a una serie de cuestiones que una estudiante nos ha planteado en relación con la interpretación de la literatura y concretamente con las posibilidades de aprendizaje y de enseñanza de la interpretación literaria, de la investigación literaria en la universidad actual y también hasta cierto punto en los institutos de enseñanza media del siglo XXI. Vamos a referirnos aquí a prácticamente una media docena de preguntas que nos han hecho en relación con la crítica de la razón literaria y con las posibilidades de estudiar la literatura. Estas preguntas pueden tener un interés general y por esa razón vamos a dar una respuesta pública a estas cuestiones con la intención, con el deseo, de que las respuestas que nos solicitan a estas preguntas puedan ser útiles a esta persona que nos la hace y a otras que puedan estar en una situación comparable desde el punto de vista del interés que presentan por la literatura. La primera pregunta que me hacen es la siguiente: ¿cuál es la definición de literatura que sostiene y cómo es posible, a través de esta definición, determinar qué es literatura y qué no es literatura? Bien, aquí hay dos cuestiones. Una, ¿qué se entiende por literatura? ¿Cómo se define la literatura? Y dos, ¿qué uso se puede hacer de esa definición de literatura? Son dos cuestiones muy diferentes. En primer lugar, como casi todo el mundo sabe, cualquier persona que haya seguido mi obra o mi magisterio sabe que en mi obra se contiene una definición de literatura en contra de lo que tradicionalmente siempre se ha dicho, que la literatura no se puede definir, que la literatura es algo que está destinado a sentirse, pero no a interpretarse, no a pensarse, que no se puede interpretar científicamente la literatura. Eso son simplemente tonterías, sin más, tonterías. No hay que darle más importancia ni hay que detenerse más en estas cuestiones. Entonces, como no nos detenemos en estas cuestiones, procedemos a definir qué es la literatura. La literatura es una construcción humana, racional, profundamente racional, que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico con diferentes limitaciones que se imponen en contra de la libertad, que utiliza signos del sistema lingüístico, utiliza palabras, a los que confiere un valor poético que los alemanes denominaron estético, que el idealismo alemán denominó estético, enfrentándose a la tradición hispano-grecolatina, a los que inviste, a estos signos lingüísticos, a los que confiere un valor poético, a los que inviste de un estatuto ficcional, es decir, la literatura es esencialmente ficción, es ficticia, y también inscribe en un proceso comunicativo de dimensiones pragmáticas que naturalmente adquiere implicaciones en el tiempo, es decir, en la historia, en el espacio, es decir, en la geografía, y por supuesto frente a las normas, es decir, en la política, y que naturalmente se compone de 4 términos o elementos fundamentales que son el autor, la obra literaria, el lector y el intérprete o transductor. Esto es la literatura, es decir, una construcción humana y también racional que se abre camino hacia la libertad a través de la lucha y del enfrentamiento dialéctico, que utiliza sistemas lingüísticos a los que confiere un valor poético e inviste de un estatuto ficcional, de proyecciones comunicativas, pragmáticas, con implicaciones históricas, políticas y geográficas, articuladas a través de 4 elementos que son el autor, la obra, el lector y el intérprete o transductor. Esto es la literatura. Lo que no contenga uno de estos elementos es algo que se aproxima a la literatura, pero que realmente no lo es. Es decir, que si nosotros escribimos un texto donde están presentes todos estos elementos, pero falta la ficción, diremos que no es literatura porque carece de ficción. Naturalmente el ensayo es un texto que puede tener componentes poéticos, componentes estéticos, tiene un autor, un lector, un intérprete o transductor, se objetiva en una obra literaria, tiene proyecciones históricas, geográficas, pero no tiene el componente ficticio. Es cierto que un ensayo puede contener relatos, mitos, leyendas, pero no es todo él una leyenda, un relato, un mito, es decir, no tiene un componente ficticio. Por esta razón consideramos, conforme a esta definición, que el ensayo no es literatura. No vamos a entrar ahora en alegaciones patológicas, en el sentido de, pues yo conozco un ensayo que sí es literatura, pues yo conozco un gato que tiene 5 pies,
o yo conozco un elefante que tiene 8 trompas. Bueno, me parece muy bien, usted puede conocer todo esto que quiera, pero esto no va a hacer que yo cambie mi definición de literatura. Si a usted no le gusta la definición de literatura, pues puede ver una película de los hermanos Marx, o puede, como decía ese fulano, si tengo estos principios, y si usted no los quiere, pues tengo otros. Es decir, no pierdo el tiempo con este tipo de cuestiones. Es decir, yo planteo mi definición de literatura, y si a ustedes les parece mejor otra, como la de Terry Eagleton, por ejemplo, la de Jean-Paul Sartre, o la del vecino del quinto, pues la pueden seguir, eso no hay ningún inconveniente. Ahora bien, la segunda pregunta que me hacen en esta primera entrada es, con esta definición de la literatura podemos determinar qué es literatura y qué no es literatura. Bueno, esta definición no está hecha en realidad como si fuera un predictor para determinar si un ser humano está embarazado o no. Es decir, las definiciones permiten clarificar nuestras ideas para enfrentarnos a la interpretación de los materiales literarios. Pero estas preguntas del tipo ¿el rap es literatura o no es literatura? Miren, esas preguntas solo se las hace alguien que no tiene nada que hacer, realmente. Porque quien tiene que trabajar no tiene tiempo para hacerse preguntas en este formato totalmente infantil y pueril, ¿no? A veces me preguntan, ¿y usted considera que el rap es literatura? Mire, vamos a ver, la respuesta monosilábica a una pregunta planteada en tales términos es totalmente irrelevante para el rap, para la literatura y por supuesto para mí. O sea, esto no tiene ningún sentido. Es como si alguien inventa un criterio para determinar la naturaleza de las cosas y después aplica ese criterio a todas las cosas. Y las cosas que no coincidan con ese criterio están mal hechas. Claro, esto es un teoreticismo y un formalismo impresionante. Es decir, la definición de literatura no puede ser más importante de lo que es la literatura, porque entonces anteponemos la teoría de la literatura a la literatura, y la teoría de la literatura es genitiva de la literatura, la crítica de la literatura es genitiva de la literatura, no puede ser anterior a la literatura. Es decir, para que haya una crítica literaria primero tiene que haber literatura, por lo tanto, siempre va a ser mucho más importante la literatura que cualquier teoría que se promulgue o que se dicte o que se elabore sobre ella. Es decir, si algo falla, la culpa no la puede tener la realidad, la tendrá que tener la teoría. Entonces, claro, siempre podemos buscar excepciones a la teoría para cuestionar o para articular alegatos o alegaciones en contra de la formulación teórica. Sí, eso se puede hacer, pero eso no invalida en realidad una teoría literaria ni una definición de la literatura. Ustedes me preguntan por una definición de la literatura y yo se la doy. Si ustedes tienen otra mejor o les gusta más otra definición, váyanse con ella. Es decir, yo a ustedes no les necesito, yo necesito a la literatura, no a ustedes. No se confundan en este sentido. Entonces, si alguien tiene ocurrencias, porque esto es muy práctico en estos tiempos, ¿no? Es decir, se escribe un libro y alguien lee la cita tomada de ese libro y tiene una ocurrencia y cree que con esa ocurrencia ha rebatido toda la argumentación objetivada en el libro. Claro, esto es muy propio de gentes que se forman en la ignorancia de las redes sociales, que son, insisto, la metástasis de un tercer mundo semántico, en definitiva. Por lo tanto, las definiciones no están hechas para verificar si la realidad está bien o si está mal, sino que simplemente se hacen para que el ser humano desarrolle mecanismos y procedimientos que le permitan interpretar la realidad. Pero lo que está bien y lo que está mal tiene más que ver con la religión que con otras cuestiones, ¿no? Entonces, utilizar una definición para diagnosticar si La Regenta es una novela o si es un batracio, pues claro, sitúa al que hace este tipo de planteamientos en un contexto cuando menos infantil, cuando menos realmente infantil. Entonces, ese tipo de preguntas no responden a ninguna realidad práctica, en realidad no responden a ninguna realidad práctica, es decir, preguntarse si el rap es o no es literatura es una tontería completamente, que no es el caso de la pregunta, es un ejemplo que pongo. Es una tontería porque al rap le importa un bledo ser o no ser literatura y a la literatura le importa un bledo lo que es el rap. O sea, eso es como si plantearse si un intervalo de cuarta justa es musical o no es musical. Es decir, eso son cuestiones que
sirven para los filósofos, es decir, para la gente que no trabaja, que se enfrenta a la realidad teóricamente, formalmente, pero no con la praxis que la realidad exige. Por lo tanto, usted me pide una definición de literatura y yo se la doy. Lo que usted haga con esa definición es cosa suya. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es su concepto de teoría de la literatura? ¿Cree que esta disciplina, la teoría de la literatura, ha entrado en detrimento desde las últimas décadas? Bueno, la teoría de la literatura es, tal como se plantea en la crítica de la razón literaria, el conocimiento científico de los materiales literarios. Es un conocimiento conceptual, es un conocimiento sistemático, es un conocimiento que se enfrenta a la materia literaria, a la materialidad de las realidades literarias, y es un conocimiento científico. No es un conocimiento emocional, no es un conocimiento filosófico, no es un conocimiento psicológico, es un conocimiento que se basa en conceptos científicos, es un conocimiento que se basa en realidades que son absolutamente indiscutibles. Es decir, el hecho de, lo he dicho muchas veces, de identificar un pentasílabo adónico, un endecasílabo heroico, o una silva, un soneto, un cronotopo, un narrador, una difracción o una antanaclasis, es decir, son hechos que no dan lugar a ningún tipo de duda, es decir, son conceptos absolutamente claros y absolutamente distintos, y sobre este despliegue sistemático y articulado de conceptos se construye toda una teoría científica acerca de la materia literaria y de las materialidades en las que se objetiva formalmente la literatura. Por lo tanto, sobre esta realidad se construye una teoría de la literatura que, insisto, es un conocimiento científico de los materiales literarios. ¿Que hay gente que no está de acuerdo con esto? Es totalmente irrelevante. Es decir, usted puede estar en contra de lo que es el agua oxigenada, pero no por eso el H2O2 deja de ser agua oxigenada. O sea, la teoría de la literatura no va a cambiar por que haya personas que ignoran lo que es la teoría de la literatura. Eso son cuestiones completamente diferentes. Usted me pregunta qué es la teoría de la literatura y yo se lo digo. Si usted está de acuerdo o no con esto, es cosa suya. Segunda pregunta que me hacía en este punto era si esta disciplina ha entrado en detrimento desde las últimas décadas. Bueno, depende de a quién lea usted. Es decir, en las últimas décadas la teoría de la literatura ha tenido un importante desarrollo en el hispanismo, con una obra como la Crítica de la razón literaria, y ha tenido un importante deterioro y de alguna manera depreciación y depresión y devaluación en el ámbito anglosajón, donde los estudios literarios se han reemplazado por los estudios culturales. Es decir, que pongamos en los últimos 50 años, en la tradición literaria hispano-grecolatina se ha visto enriquecida, el tiempo dirá si para bien o para mal, con aportaciones como las de la Crítica de la razón literaria, que han planteado una teoría de la literatura a la altura del siglo XXI, crítica, dialéctica, científica, frente a lo que ha ocurrido en el ámbito anglosajón, donde se tiene un concepto de literatura cada día más identificado con la autoayuda, con los libros de autoayuda, con el tebeo, con el cómic, con el cine, con la cultura en general, es decir, una idea de literatura completamente disuelta en una experiencia emocional de la vida que lo mismo puede identificarse con la actitud de alguien que escucha cómo crece la hierba, por parafrasear un célebre título, o alguien que pasa las horas o los días observando cómo caen las hojas de los árboles. Quiero decir que eso no es literatura, es decir, la literatura es lo que he dicho al comienzo de esta sesión, es una interpretación crítica de una serie de aspectos que trascienden lo emocional. Es decir, el mundo anglosajón se relaciona con la literatura emocionalmente, es decir, no van más allá de lo que es sentir la literatura. Claro, cuando se siente algo sin pensar, llega un momento en que no se sabe qué es lo que se siente, ni siquiera se sabe si se siente o no se siente. Es decir, la tradición literaria hispano-grecolatina insiste sobre todo en pensar la literatura, en ir más allá de un sentimiento, no reduce la literatura a un sentimiento. De hecho, el mundo anglosajón ha dejado de percibir la literatura para confundirla con la cultura, que es algo así como el apellido de la política, algo que se ha citado en numerosas ocasiones. En realidad es propaganda y gestión de estados emocionales. Es decir, la ideología, en definitiva, y entraremos más adelante en esta cuestión, no es más que la gestión emocional de la mentira colectiva, es decir, es la organización emocional de un tercer mundo semántico.
definitiva es insisto, la organización emocional de la ignorancia colectiva. La literatura no tiene ninguna cita con la ignorancia, todo lo contrario, es un desafío a la inteligencia humana. Tercera pregunta que me hacen: ¿cuáles son los principales enfoques teóricos desde los cuales es posible interpretar la literatura? En caso de no tener preferencia por ninguno de ellos, ¿qué alternativa plantea y por qué? Bien, los principales enfoques teóricos para la interpretación de la literatura desde Aristóteles hasta el siglo XXI se exponen en la crítica de la razón literaria y son muy numerosos, y todos estos enfoques teóricos, en mayor o menor medida, cada uno de ellos ha contribuido a desarrollar posibilidades de estudio de los materiales literarios. En la crítica de la razón literaria, todos estos enfoques se han organizado conforme a un criterio ontológico, es decir, se ha tomado como referencia el material literario. Y en primer lugar, pues hay que reconocer la teoría poética de Aristóteles, que es el fundador de la teoría de la literatura como ciencia, en la que Aristóteles plantea que el arte en general y la literatura en particular es una imitación de la realidad, es una mímesis de la realidad, es una reproducción de la realidad, es una copia de la realidad. Y esta teoría, esta hipótesis de interpretación literaria, pues ha estado vigente hasta que la poética de tradición hispano-grecolatina queda reemplazada por el idealismo alemán bajo el término de estética, y donde la idea de literatura como construcción resulta sustituida por la idea de literatura en particular y del arte en general como recepción, como eisdesis. Hay que tener en cuenta que la estética procede del término griego eisdesis, sensación, y lo que hace es reducir el arte como construcción al arte como recepción, pero como recepción de lo sensible, más que de lo inteligible. Aquí es donde se produce, aquí es cuando y donde, en Alemania, a finales del 18, con Baumgarten y con Kant, se produce el retroceso, la involución del concepto del arte en general y de la literatura en particular al ámbito de lo sensible. Es decir, el idealismo alemán pierde de vista la inteligencia para interpretar la realidad y reduce la interpretación de la realidad a una experiencia de lo sensible, es decir, a un infantilismo global y generalizado que es completamente incompatible con las exigencias del racionalismo humano. Es decir, el idealismo alemán es una filosofía seductora, engañosa, tramposa, que sitúa al ser humano en un contexto incompatible consigo mismo e incompatible con la realidad. De hecho, el idealismo alemán no ha hecho más que poner en funcionamiento un dispositivo tal que es absolutamente letal, si se permite esta similicadencia, con la supervivencia del género humano en condiciones de exigencia racional. El idealismo alemán empieza con Lutero, se desarrolla terriblemente con Kant y llega en el siglo XXI a los límites de la realidad virtual, googlizada completamente a través de enfoques que reemplazan la realidad efectivamente existente por la realidad imaginada, deseada, volitivamente imaginada, volitivamente deseada, es decir, por lo falso, por lo equívoco. Y en este punto, claro, naturalmente la poética aristotélica deja de ser un referente. Surgen entonces una serie de teorías literarias que tratan de explicar lo que la literatura es, tomando como referencia la mente del autor, la psicología del autor, la biografía del autor, la sociología del autor, es decir, centradas básicamente en el emisor, lo que Jacobson llamaría el emisor, el autor. Y luego, con la irrupción del siglo XX, se produce un desplazamiento del autor hacia la obra y se desarrollan una serie de teorías de la literatura centradas en el mensaje, que identifican las formas como la base interpretativa más segura de la literatura, hasta el punto de que reducen la interpretación de los hechos literarios a la interpretación de las formas literarias. Aquí se produce un terrible formalismo, un terrible teoreticismo. Hemos pasado del descriptivismo aristotélico al formalismo, al teoreticismo de las teorías literarias del siglo XX, que además, precisamente, estos teoreticismos y estos formalismos son los que acuñan el término teoría literaria. Es decir, la denominación de teoría de la literatura es una denominación horriblemente formalista, horriblemente teoreticista, es una formación que se debe al idealismo alemán, porque el término que tiene la teoría de la literatura desde Aristóteles es poética, simplemente es una teoría científica de la literatura, es la poética, el conjunto de conocimientos fundamentales acerca de los procedimientos constructivos de la literatura. Eso es, para Aristóteles, la teoría de la literatura. Y a lo largo del siglo XX se produce un agotamiento de estos recursos formalistas, piénsese
en la escuela morfológica alemana, en el formalismo ruso, en la estilística, en el New Criticism, en el estructuralismo francés, en el neoformalismo francés, en la estilística estructural, que desemboca en la fecha de 1967 en la célebre lección inaugural de la Universidad de Constanza de Hans Robert Jauss, que es el nuevo Lutero de la teoría de la literatura, donde viene a decir que el sentido de las obras literarias lo da el lector, lo da el receptor. Claro, esto es luteranismo puro, porque lo que viene a decir de nuevo con Lutero es que el sentido de las obras literarias no lo da el Espíritu Santo, que era lo que daba el sentido a la lectura de las escrituras sagradas, sino que lo da la estética de la recepción que elabora el receptor, valga la redundancia, es decir, el lector, el oyente de las obras literarias, el receptor de las obras literarias, reduce la interpretación de lo que es la literatura a su sensación, al efecto sensible que los materiales literarios provocan en él como lector o como receptor. Claro, Jauss se esforzó siempre por ir más allá de lo sensible y articular lo sensible de forma inteligible, pero en realidad es que no lo consigue. No lo consigue porque lo único que hizo fue abrir la espita de la interpretación sensible de la literatura, y sus discípulos, como Wolfgang Nietzsche y como otros que vinieron detrás, lo único que hicieron fue retrotraerse e involucionar de nuevo hacia el formalismo. De ahí que la teoría de los polisistemas, que es una teoría literaria que no ha dado lugar a ningún tipo de interpretación literaria, porque es una teoría literaria que se relaciona con otras teorías literarias sin relacionarse con la literatura, lo cual es pensamiento mágico realmente, porque construir una teoría de la literatura, es decir, una teoría genitiva de la literatura, para relacionarse con otras teorías de la literatura, sin que ninguna de ellas toque la literatura, esto es andar sobre las aguas sin saber que debajo de nosotros hay aguas. Esto es algo magnífico realmente, es una cosa... Bueno, eso es lo que ha conseguido la teoría de los polisistemas, es decir, referirse a la teoría de la literatura sin tratar con la literatura. Eso es como tocar un piano, ¿verdad? Como tocar un piano sin que el piano exista, y hacerlo sonar. Eso es magnífico realmente, eso es ir más allá de los milagros, en definitiva, ¿no? Porque el milagro sería tocar, por ejemplo, un piano sin cuerdas, o un piano sin teclas, pero es que hacer música de piano sin un instrumento delante, eso es lo mismo que hace la teoría de los polisistemas frente a la literatura, una teoría de la literatura sin literatura. Es una cosa magnífica y admirable, realmente. Entonces, claro, tras este teoreticismo, que finge además construir un lector que en realidad no existe, porque es un lector imaginario, un lector ideal, es un lector que no sabe leer ni escribir, es un lector que no tiene cuerpo, que no tiene ojos, que no tiene cerebro, es el lector implícito, es una cosa, es un fantasma, es el lector de los alemanes, es decir, el lector del idealismo alemán, ¿no? En fin, no tiene ningún sentido. A finales del siglo XX y comienzos del XXI lo que se desarrollan son teorías literarias centradas en los transductores, en los intermediarios, en los postprocesadores. Y en ese punto la crítica de la razón literaria plantea un desarrollo que va más allá del concepto tridimensional de la retórica de Aristóteles, emisor, obra, receptor, y por supuesto del concepto tridimensional que Jacobson presenta en 1958 en Indiana como si fuera una novedad, cuando es un plagio descarado de la retórica de Aristóteles, y sin embargo nadie sigue pareciendo haberse dado cuenta de ello. Es decir, es una reiteración de Aristóteles como 2500 años después, y todo el mundo en Indiana en 1958 lo aplaudió como si fuera una novedad. Claro, esto no es un problema de Jacobson, no. Esto es un problema, eso es un problema de los académicos y de los universitarios de la segunda mitad del siglo XX, que parece que han descubierto el Mediterráneo algo así como con 2 millones de años de retraso. Claro, eso es una cosa curiosísima esto, ¿no? Es un auténtico fenómeno, no sé si paranormal o no, pero desde luego muy habitual en el mundo académico. Otra cosa es que el mundo académico sea ya de por sí un mundo paranormal, pero eso es otra cuestión. Entonces, claro, en caso de no tener preferencia por ninguno de ellos, ¿qué alternativa plantea? No se trata de tener o no tener preferencia, porque todos estos sistemas literarios, todas estas teorías literarias han aportado un punto de vista al menos, o una perspectiva. Es decir, incluso aquello que queremos negar tiene para nosotros una excelente valoración, en tanto que nos permite definir negativamente aquello que consideramos inadecuado o inapropiado. Quiere decir que hasta el idealismo alemán resulta útil para designar cómo no debe interpretarse la literatura en términos idealistas, estamos de acuerdo. Entonces,
ciertamente no hay ninguna preferencia por ninguna de estas teorías, aunque reconocemos que unas son más útiles que otras, que lo han sido históricamente más útiles que otras o que son más valiosas que otras. Pero precisamente como no tengo ninguna preferencia por ninguna de estas teorías, porque cuando estudiaba la carrera estaba hasta las narices de que nos hablaran de teorías de la literatura que no definían la literatura, que no explicaban la ficción, que no planteaban ninguna hipótesis sobre el origen de la literatura, pero es que ninguna argumentación había. Pasé 5 años de licenciatura sin que nadie me dijera qué es la literatura, qué es la ficción literaria y qué miserable teoría se puede dar acerca de los orígenes de la literatura. Es decir, pasábamos años y años, ¿verdad?, hablando de literatura comparada sin comparar ni una sola literatura, sin tener ni un solo criterio de comparación literaria. Pasábamos años y años hablando de los géneros literarios, siempre con Platón, con Aristóteles y con Hegel, y después todo era una retahíla y una rapsodia de términos que no conducían a ninguna teoría de los géneros literarios. Es decir, era un léxico o un diccionario de términos filológicos completamente desarticulado y cuya única ordenación era la alfabética. Pero aquello no tenía ni pies ni cabeza, hombre. Entonces, uno terminaba la carrera harto completamente de oír la retahíla de cosas que sobre teoría de la literatura habían hecho los extranjeros y que nuestros profesores de teoría de la literatura tenían a gala decir que ellos las habían introducido en España. Vamos a ver, si son introductores de lo que hay en el extranjero en España, lo único que quieren decirme con eso es que no tienen ninguna originalidad para construir una teoría propia y específica de la literatura. Con mejor o peor fortuna fue lo que yo me propuse y fue lo que yo hice en la crítica de la razón literaria. Si no les gusta esta teoría, hagan ustedes una mejor y nos vemos dentro de 20 años. Claro, pero no me respondan con ocurrencias, que no digo que sea el caso de la persona que me hace esta pregunta, evidentemente, ¿no? Pero claro, me hace mucha gracia que cuando se expone una definición de literatura que ha llevado pues varios años alcanzar, venga alguien con una ocurrencia y diga, pues yo conozco un gato que tiene 5 rabos. Digo, mire, pues si le gustan los gatos, cómaselo. Pero a mí déjeme en paz, ¿no? No me venga contando tonterías. Y si no, pues visite un psiquiatra, pero a mí no me venga con historias. Aquí estudiamos literatura, no perdemos el tiempo, ¿eh? Entonces, no hay ninguna preferencia en particular por ninguna de estas teorías porque no me identifico con ninguna. Y mis interpretaciones de la literatura no se reducen a estas teorías a las que a todas ellas califico de ablativas, porque todas ellas amputan un material literario esencial, que en unos casos es el autor, en otros casos es el lector, en casi todos los casos es el traductor, y en muchos casos, como ocurre con la teoría de los polisistemas, es hasta la propia obra literaria, porque, insisto, es una teoría de la literatura que se relaciona con otras teorías de la literatura sin relacionarse con la literatura, lo cual es pensamiento mágico, o sea, realmente es nihilismo mágico. Entonces, la alternativa es la crítica de la razón literaria. Si a ustedes les gusta, me parece muy bien, y si no, pues también, porque me da igual. Tercera pregunta que me hacen. ¿Qué concepción tiene de crítica de la literatura y cómo distinguirla de la teoría de la literatura? Bien, esto es muy simple, esto es muy sencillo. La teoría de la literatura es el conocimiento científico y conceptual de los materiales literarios. La crítica de la literatura consiste en relacionar las ideas de las que disponemos cuando, después de saber o no saber teoría de la literatura, nos relacionamos con la literatura. Dicho de otro modo, el concepto de pentasílabo adónico, como verso de 5 sílabas métricas que tiene acento en primera y cuarta sílaba métricas, el concepto de endecasílabo heroico, el concepto de soneto, el concepto de narrador, el concepto de cronotopo, el concepto de aparte en la obra de teatro, el concepto de signo teatral, son naturalmente nomenclaturas y denominaciones que forman parte de la teoría de la literatura, porque son conceptos claros y distintos y son totalmente objetivos, no dan lugar a ningún tipo de disputa. Un pentasílabo adónico es un verso de 5 sílabas métricas con acento en primera y cuarta sílaba métricas, y esto es impepinable, esto es indiscutible, es un concepto métrico, poético y teórico-literario. Como el narrador es el personaje que cuenta la historia, y esto es completamente indiscutible. No hay vuelta de hoja, como la distancia entre el do natural y el re natural es de un tono, y como el hecho de que el do sostenido y el re bemol sean enarmónicos. O sea, estos son conceptos musicales completamente indiscutibles, como los que he mencionado antes son conceptos literarios totalmente indiscutibles. El conjunto sistemático de este tipo de conocimientos es lo que da lugar a la teoría de la literatura.
Ahora bien, la crítica literaria es filosofía de la literatura, y la filosofía es el modo de relacionar las ideas de las que disponemos y con las que actuamos. Eso es filosofía. Y para disponer de filosofía no hace falta estudiarla, basta simplemente enfrentarse a la vida, porque todo el mundo, estudie o no filosofía, tiene un modo de relacionar las ideas de las que dispone y con las que actúa. El modo puede ser sistemático o asistemático, las ideas pueden ser racionales o irracionales, la relación puede ser crítica o acrítica, y las ideas de las que disponemos, naturalmente, pueden tener un fundamento científico. Un meteorólogo nunca explicará un rayo como la ira de un dios, o pueden tener un fundamento acientífico. Un supersticioso podrá considerar que un rayo es la ira de un dios. Y naturalmente, cualquier crítica filosófica que se haga a las cosas, pues va a estar determinada por el modo de relacionar las ideas de las que disponemos y con las que actuamos. Es decir, la historia de la filosofía no es más que el estudio de la historia de los diferentes modos de relacionar las ideas de que dispusieron quienes nos han precedido. Pero claro, poner a Platón como ejemplo, pues es retroceder 2500 años, porque el mundo al que se enfrentó Platón no es el mundo al que nos enfrentamos nosotros. Por lo tanto, esto es arqueología del pensamiento, por mucha actualidad y por mucha genialidad que se le atribuya a Platón. En definitiva, a veces la lectura de textos filosóficos no conduce más que a trastornos de personalidad, sobre todo el trastorno esquizoide de personalidad y esquizotípico, y el pensamiento mágico, cuanto no el paranoide incluso. Porque claro, enlodazarse en lecturas filosóficas que nos alejan de la realidad completamente, creyendo que precisamente cuando más leemos a Schopenhauer mejor conocemos la realidad, pues lo único que se puede terminar en este sentido es, evidentemente, con problemas de personalidad bastante severos, francamente. Porque el problema de los filósofos es que se toman sus ficciones en serio, a diferencia de los literatos que se burlan de sus propias ficciones. Y claro, la ficción, cuando se es consciente de ella, nos preserva de la realidad, pero cuando no se sabe distinguir entre la ficción y la realidad, pues evidentemente se incurre en uno de los trastornos de personalidad más inquietantes, como puede ser el paranoide, y eso conviene evitarlo. Esta es la diferencia entre la crítica y la teoría. La teoría de la literatura es ciencia de los materiales literarios y la teoría de la literatura es la ciencia de los materiales literarios, y la crítica de la literatura es una filosofía de la literatura, es decir, pueden ser desde el uso de la teoría literaria, desde el uso de la ciencia, hasta simplemente ocurrencias. Depende de lo que se haga con ella. Siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad de realizar una lectura totalmente objetiva de una obra literaria o siempre intervienen elementos subjetivos que influyen en la interpretación? Bueno, eso depende de lo que ustedes quieran hacer. Si ustedes quieren hacer una lectura objetiva de una obra literaria, pueden hacerlo. Y si ustedes quieren hacer una lectura subjetiva, pueden hacerla también. Y si quieren mezclar las dos, pueden hacerlas. Eso depende de lo que ustedes sepan hacer, evidentemente. Depende de lo que ustedes sepan hacer. Ustedes saben hacer una lectura objetiva de una obra literaria. Ustedes se enfrentan a un soneto de Quevedo, sea cual sea este soneto, y describen el soneto como una conjugación, una articulación de 2 cuartetos y 2 tercetos. Eso ya es una lectura objetiva de una obra literaria. Si además añaden al hecho de la descripción métrica que el tema del soneto es la muerte, el amor, el senequismo, la vida retirada, el ascetismo, el misticismo, lo que sea, están ustedes haciendo una lectura totalmente objetiva del soneto. Ahora bien, a partir de un determinado punto, a partir de un determinado umbral, probablemente ustedes incurren en valoraciones subjetivas, evidentemente, pero eso no deslegitima la interpretación literaria, sino que la puede enriquecer o la puede adulterar, según el uso que ustedes hagan de ese ejercicio sofístico. La interpretación objetiva de los materiales literarios tiene sus límites, como también tiene sus límites la interpretación subjetiva, pero todo va a depender de las capacidades de las que ustedes dispongan, porque los materiales que ofrece la teoría de la literatura para interpretar la literatura son materiales muy objetivos, porque nadie puede... ¿Dónde está la subjetividad de un pentasílabo adónico? ¿Dónde está la subjetividad del re sostenido? ¿Dónde está la subjetividad de la tonalidad de fa menor? ¿No? Claro, o de fa mayor, o de re menor. ¿Dónde está esa subjetividad? Claro, eso depende de las capacidades que ustedes tengan. Ahora,
Lo que no voy a permitir es que personas que no tienen capacidad de hacer una interpretación objetiva de la literatura nieguen la posibilidad de que otras personas que sí son capaces de esa interpretación objetiva de la literatura la puedan desarrollar o plantear. Porque claro, es decir, si usted no sabe hacer una cosa, no imponga esa negación a los que sí saben hacerla. Retírese y ceda el paso. Es decir, como yo no sé interpretar objetivamente un texto literario, no puedo permitir que nadie lo sepa hacer también, ¿no? Es decir, si yo digo, el triángulo es un polígono de 3 lados, eso es una interpretación geométrica totalmente objetiva. Ahora, claro, si yo en un triángulo veo el símbolo de la masonería, el símbolo del dólar o el símbolo de una divinidad, eso ya es una interpretación alegórica o simbólica del triángulo. Pero ni siquiera tampoco puedo decir que sea una interpretación subjetiva, porque antes que subjetiva es una interpretación simbólica. Y la interpretación simbólica, en tanto que ver en un triángulo, un dólar, un símbolo masónico, lo que sea, es un símbolo objetivo completamente, aunque tenga una motivación o un motor afectivo, emocional o estético. Entonces, mucho cuidado porque con frecuencia la gente no sabe lo que realmente significan términos como objetivo y subjetivo. Y no lo saben porque todo lo interpretan desde una perspectiva kantiana, en virtud de la cual cualquier ocurrencia personal, aunque tenga valor científico, es subjetiva. Entonces, claro, diagnosticar un cáncer de colon, ¿verdad?, no es algo subjetivo, sino que es algo que se fundamenta en unos hechos que resultan en un momento dado innegables, desde el punto de vista de la medicina. Pues lo mismo ocurre con un determinado soneto senequista de Quevedo, que este soneto resulta innegable en esos términos y es totalmente objetivo calificarlo como tal. Por lo tanto, claro que es perfectamente posible realizar una interpretación objetiva de materiales literarios. Otra cosa es que se sepa hacer. Otra cosa es que se haya podido disponer de profesores que nos hayan enseñado a hacer estas interpretaciones objetivas. Es que a nadie se le ocurre antes del siglo XVIII, plantear precisamente que sea posible hacer una interpretación subjetiva de un texto literario. Es que antes del siglo XVIII ocurría lo contrario. Nadie se planteaba la posibilidad de interpretar subjetivamente un texto literario, porque se confiaba mucho más en la objetividad de los valores. Tengas en cuenta que la subjetividad es un invento anglosajón, es un invento del idealismo alemán, básicamente. Siguiente pregunta, ¿cuál es la definición que sostiene de ficción? Bueno, la ficción es una realidad que carece de existencia operatoria. Es una realidad, es algo que existe, porque si no, no la percibiríamos con los sentidos, pero lo que diferencia la ficción de la realidad es que aquellas realidades que tienen un valor operatorio, que tienen un funcionamiento operatorio, no son ficciones, sino que son reales. Es decir, no es lo mismo imaginar que me cortan la cabeza que me corten la cabeza. Es decir, la diferencia entre lo uno y lo otro es lo que marca el límite de la ficción. Claro, la representación teatral donde Pedro Crespo agarrota al violador de su hija es una ficción, y entonces fingimos agarrotar al actor, representando el agarrotamiento del personaje, es decir, fingimos la ejecución del actor representando virtualmente o realmente la ejecución del personaje. Se ejecuta al personaje pero no al actor, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque es una representación ficticia. Si la representación fuera real, esa sería la última representación que significa un actor. ¿Entienden lo que les quiero decir con esto? ¿No? Evidentemente. Entonces, esa es la diferencia entre la ficción y la realidad. No me hablen como aquel personaje que decía que no era así porque en el teatro se representaba operatoriamente la ficción. Bueno, si se representara operatoriamente la ficción, yo invitaría a este personajillo a que hiciera el personaje, que hiciera el actor de este individuo al que agarrota a Pedro Crespo, y a ver qué nos contaba después, al final de la función, cómo saludaba al público, ¿no? Claro, la gente tiene unas ocurrencias muy simpáticas. Entonces, esto es la ficción. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando se toma la ficción en serio? Pues que se incurre en un trastorno de personalidad, en el paranoide, es un pensamiento mágico. Claro, es decir, confundir la realidad con la ficción es un problema que tiene que ver pues, con trastornos de personalidad y con enfermedades mentales. Es absolutamente fundamental en este sentido la literatura para observar que cuando uno lee a Dostoyevsky no es Raskolnikov. Es decir, mucha gente dice, es que a mí me ocurre lo que le ocurre a Raskolnikov. No, bueno, Raskolnikov dormía en una cama. Si tú duermes en una cama no quiere decir que tú seas como él, ¿no? A menos que vayas con un hacha por ahí abriéndole la cabeza a viejas prestamistas. Claro, eso es la ficción, una realidad que carece de existencia operatoria.
Es una realidad que carece de existencia operatoria. El caballo que aparece dibujado o pintado en un lienzo no puede pastar libremente en los campos, no puede salir del lienzo, tiene una existencia estructural en el arte, pero no tiene una existencia operatoria fuera del lienzo. Don Quijote tiene una existencia estructural en su novela, pero no puede salir de la novela, no podemos quedar con Don Quijote para tomar un café en Daimiel, ni en Ciudad Real, ni en Argamasilla de Alba, ni en lugares así, ni en el Toboso tampoco, a pesar de que ficcionalmente Don Quijote estuvo allí dando con la Iglesia, ¿no? Esa es la definición de ficción que se sostiene en la crítica de la razón literaria. ¿En qué medida, dice la siguiente pregunta, en qué medida la literatura refleja o critica la sociedad en la que se produce? Bueno, la literatura puede criticar, reflejar, expresar, apelar, impugnar la sociedad en la que se produce o la sociedad en la que se interpreta, porque si no, claro, no podríamos interpretar el libro de Buen Amor fuera de lo que es el siglo XIV. Es decir, la literatura naturalmente refleja la realidad en la que se produce, pero también refleja la realidad en la que se interpreta, porque el libro de Buen Amor es una obra tan actual hoy, a mi juicio, como lo era en el siglo XIV. Otra cuestión es que sepamos presentizar la actualidad de una literatura como la medieval, contenida en el libro de Buen Amor o en el poema del Cid. Naturalmente la literatura, insisto, refleja, repudia, rechaza, alega, impugna, ilustra, critica, censura. La literatura no solo refleja, la literatura como reflejo es una idea que parte de Aristóteles, abiertamente, la literatura como copia de la realidad, y que también hereda el realismo socialista y el realismo soviético, la literatura como un reflejo de aquella realidad que al régimen le interesa promover, y como eclipse, como ocultación de aquella realidad que al régimen no le interesa promover. Por lo tanto, la literatura, si en unos sentidos es un reflejo, en otros sentidos es un eclipse. Es decir, si la literatura promueve unos aspectos, en otros sentidos niega otros aspectos distintos a los que promueve. La literatura critica una sociedad, la puede criticar para bien o la puede criticar para mal, la puede idealizar. La literatura idealiza muchos aspectos de la sociedad y presenta una visión mucho más crítica y desagradable de otros aspectos de la sociedad. Eso, ¿en qué medida la literatura lo hace? Pues en la medida en que los creadores y los intérpretes de esa literatura sepan ver los eclipses literarios y sepan ver las luces literarias, que es que eso depende naturalmente del autor y del intérprete. Es decir, una vez que Cervantes escribe el Quijote, depende de los intérpretes saber qué es lo que Cervantes oculta, lo que Cervantes manipula y lo que Cervantes descubre y cómo lo hace, en qué términos, pero todo eso requiere una formación literaria, todo eso requiere unos estudios literarios que son superiores a los estudios culturales y son, en definitiva, los que nos proporcionan una visión de la literatura, en tanto que la literatura refleja o no refleja, porque claro, la literatura es un espejo, pero es un espejo que también oculta muchas cosas, es un espejo muy sofisticado, es un espejo muy hábilmente controlado, tanto por el autor como por los intérpretes en manos de quienes cae ese espejo. Última pregunta. ¿Cree que es posible que en un futuro en las universidades precisamente se vaya a anular el estudio de la literatura? ¿Qué consecuencias acarrearía este hecho? Bien, este hecho no acarrearía ninguna consecuencia. Quiero decir, durante muchos años en las universidades no se ha estudiado nada de literatura y la literatura seguía existiendo. Es decir, hay mucha más realidad de la que se imparte en las universidades. De hecho, en las universidades se estudia cada vez menos cosas que tienen que ver con la realidad. En las universidades se estudian cosas que no tienen con frecuencia nada que ver con la realidad, sino que tienen que ver con los prejuicios y los problemas personales de quienes forman parte de las universidades, tanto de los estudiantes, de los alumnos, como de los profesores. Es decir, ¿cree que es posible que en un futuro en las universidades se vaya a anular el estudio de la literatura? Durante muchos años no existió ningún tipo de estudio literario en las universidades y actualmente ya tampoco. Hoy en las universidades no hay estudios literarios, hay estudios culturales, lo hemos dicho antes. Se ha reemplazado la literatura por la cultura. La cultura es una invención de aquellos pueblos que no tienen literatura. Y este reemplazo ha venido dado sobre todo por el mundo anglosajón, por el mundo que no comprende lo que es la literatura, que no sabe lo que es la literatura, que no la ha inventado, no la ha construido y que además no se entiende con ella. Es decir, en Estados Unidos nunca ha habido pasión por la literatura, nunca ha habido interés por la literatura. En Estados Unidos hay interés
por productos verbales que suscitan emociones, o que suscitan reacciones emocionales, como las puede suscitar una novela pornográfica o una película de terror, pero no por la literatura. Es decir, la literatura es otra cosa. El mundo anglosajón escribe obras como Agatha Christie, como las de Agatha Christie o como las de Harry Potter, pero eso no es literatura, eso es una forma de entretener a la gente. Y unos dirán, pues a mí me gustan las novelas de Agatha Christie, a mí qué me importa lo que a usted le guste o le disguste, yo estoy diciendo lo que es la literatura, como si le gustan los gatos. Es decir, eso es totalmente irrelevante, eso. O como si les gustan los paramecios al microscopio o las amebas, o sea, eso es totalmente irrelevante. Aquí estamos hablando de literatura, no de gustos personales. Si ustedes llevan la cuestión a los gustos, evidentemente habiten en la anglosfera, donde se busca la felicidad y donde se busca la satisfacción del gusto, eludiendo las responsabilidades de la inteligencia, en definitiva. Eso es otro problema. Entonces, no hay que esperar a que en el futuro la literatura desaparezca de las universidades. La literatura ya ha desaparecido de las universidades y en su lugar pues se habla de cosas. Se habla de cómics, se habla de cine, se habla de narraciones alternativas, se habla de ideología, etc. Entonces tengan en cuenta que las universidades han perdido el control del conocimiento. Si es que alguna vez lo han tenido, pero las universidades han perdido el control del conocimiento y han perdido la gestión del conocimiento. Las universidades son instituciones violadas por las ideologías. La universidad es una institución violada en el siglo XXI por las ideologías. No esperen encontrar en las universidades conocimiento, esperen encontrar lo que el sistema impone desde las universidades, que son diferentes ideologías. Y unos dirán, siempre ha sido así. Y yo les diré que sí, que siempre ha sido así, es que la universidad siempre ha impuesto sus ideologías. Y hoy también, por lo tanto, no hay nada que discutir. Desde la Edad Media las escolanías y las escuelas y las escolásticas y las instituciones, las escuelas catedralicias, que son el origen de las universidades, imponían naturalmente su ideología. Hombre, no iban a imponer la ideología del contrario, ¿no? Pero ¿ustedes qué esperan encontrar en las universidades? ¿Milagros? No. ¿Esperan encontrar conocimientos? No. En las universidades lo que van a encontrar son instituciones que les expiden un visado para acceder al mercado laboral. El conocimiento se lo tienen que arreglar ustedes por su cuenta. El éxito de la formación universitaria es un autodidactismo encubierto. Insisto, las universidades son instituciones violadas por las ideologías, sobre todo en el siglo XXI, pero siempre lo han sido. O sea, no esperen que las universidades les resuelvan sus problemas. A las universidades se va a obtener un visado para acceder al mercado laboral. Es una de las diferentes instituciones que permiten el acceso a este tipo de visados. Hay otras. Cada uno que haga lo que quiera y lo que estime oportuno y conveniente. Ahora, no esperen ustedes en las universidades encontrar un conocimiento que no existe en otras partes, porque las universidades no les va a proporcionar este conocimiento en ninguna universidad. El conocimiento hoy día está en numerosos ámbitos y en numerosos contextos, y la universidad es uno más entre ellos. Pero insisto, la universidad es una institución violada por las ideologías, ni más ni menos. Es una institución que ha perdido completamente su capacidad de gestión del conocimiento, si es que algún día lo tuvo. Ahora, ¿quiénes han dispuesto que las universidades pierdan la gestión del conocimiento? Pues esa pregunta se lo hago a ustedes. Piensen un poco, ¿quién gestiona todo? ¿Quién gestiona todo y quién gestiona la vida de ustedes? Ahora, a partir de aquí, sálvese el que pueda, evidentemente. ¿O qué esperan? ¿Que alguien les saque las castañas del fuego? ¿Esperan que alguien les proporcione conocimientos? Pues siéntense, porque esperan en vano. Los conocimientos los tienen que buscar ustedes. Y los de la literatura también, en definitiva. La literatura es un desafío al conocimiento humano. No les van a proporcionar conocimientos literarios, van a estimular sus sentimientos para que el sentimiento eclipse la capacidad de pensar. A ustedes no les enseñarán a pensar en la literatura, les enseñarán a sentir la cultura, que es algo muy diferente, que es una forma de disolver la capacidad de pensar en la literatura, es una forma de disolverla en la vacuidad de sentir cosas que a partir de un determinado momento ya no sabrán ustedes ni qué son, porque no sabrán ni siquiera que son conscientes de lo que sienten.